Después de casi 2 años de pandemia y confinamiento, de luto y miedo, de planes frustrados, de contención y abstinencia, después de tantos cambios inesperados, de largos meses de reflexiones y autocuestionamientos, el equipo de la revista de la Universidad de México se preguntó con qué tema cerrar el año y abrir el siguiente. Concluimos que tanto nosotros como nuestros lectores nos merecíamos una buena fiesta. La fiesta no es solo la válvula de escape para la tensión y el aburrimiento. Se trata también de un acto subversivo, el momento privilegiado en que se rompen las jerarquías y las cadenas del sometimiento. Las fiestas históricamente han desordenado el tiempo de la dominación, advierte Josefa Sánchez Contreras. Resignifican y actualizan el vivir en comunidad. No podíamos lanzar este tema sin hacer un homenaje a Dionisio, el dios del vino, hijo de Zeus y de una princesa mortal, que busca en sus bacanales la fraternidad entre lo divino y lo terreno, mezclándolos en su extraordinaria embriaguez para celebrar ese ciclo eterno de podredumbre y renacimiento que garantiza la vida. Venimos de la podredumbre, nos toca la renovación. Dejemos atrás todo lo que nos pesa. Seamos libres y felices al menos durante el tiempo que dure esta lectura. Bailemos, comamos y bebamos. Invoquemos colectivamente a Baco para que consagre nuestras fiestas y le infunda su espíritu libertario al año que está por venir. Dijimos fiesta en la revista de la universidad. Este mes de festejos vamos a cuestionar todo este asunto de la fiesta. ¿Cómo se hace la fiesta? ¿Dónde se hace la fiesta? ¿Con quién se hace la fiesta? ¿Cómo? ¿Por qué? Etcétera. Y para ello, hoy tenemos con nosotros a Jesús Cruz Villegas. Algunos de ustedes quizás lo habrán visto en las pistas de la ciudad, sacándoles brillo. Fiestero como pocos o como muchos, nos podemos contar. Él es especialista en derechos culturales, derecho a la fiesta, por supuesto. Ha sido asesor legislativo, conferencista, consultor, investigador y promotor de derechos humanos, derechos culturales y derechos de las personas mayores. Además, es amante de la cultura popular. Tiene este libro, Los Pasos Sonideros, que se editó con la Secretaría de Cultura, todo un referente sobre los sonideros, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Tiene este cómic sobre la lucha libre. También habrán visto a Chucho gritando en las primeras filas de la Arena México. Chucho también organiza festivales culturales, entre ellos Huastecos de la Ciudad, en colaboración con el Centro Cultural de España en México. Entonces, bienvenidísimo, Chucho. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo. Fiesta. Sí, la verdad es que para mí es que ya así como una de las... se convierte como en una fecha muy importante para mí, poder estar contigo hoy, y me da mucho gusto volverte a ver. Para mí también. Oye, pues vamos a hablar de dos corrientes de música. Dos corrientes música, quien dice música dice baile, sí. Dice quizás felicidad, dice también nostalgia, recuerdos. Hay muchas cosas que se mezclan, digamos, en cuanto ponemos música y ponemos a gente junta. Vamos a hablar de dos géneros que han sido históricamente marginados o están hechos para gente que quizás está un poco marginada, ¿no? Sí. Socialmente, o por lo menos dentro de la ciudad. Va a ser el sonidero y el guapango. Sí. Y vamos a empezar por el sonidero. Me parece excelente. Chucho, ¿quién dice sonidero dice fiesta? Sí, es decir, el sonidero está ligado a la fiesta. O sea, el sonidero es baile, es un espacio temporal de fiesta, ¿no? O sea, es decir, no es un lugar fijo, no es un antro, no es una pista de baile, es un lugar que se monta, ¿no? Primero eran las vecindades, en los patios de las vecindades, y después pues se adueñó de las calles, ¿no? Y durante muchos años pues se ha venido convirtiendo en una industria cultural, ¿no? O sea, los sonideros, tanto hay sonideros muy locales que solo tocan el día del 12 de diciembre o en las fiestas de los mercados o fiestas patronales, hasta llegar a grandes representantes titanes de la cultura sonidera que son la changa. Por ejemplo, tú dices sonidero, dices sonido, pues la gente dice changa, 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 más así con esta reverberancia o este eco. Y pues incluso llegaron a tener como sus tipos propios Grammy, ¿no? Que se llamaron los Tequendama de Oro. Han llegado a innovar en tecnología de sonido, por ejemplo. Han llegado a tener estudios de grabación, sellos discográficos. Pero también es una realidad de que con la privatización del espacio público, con las limitaciones del espacio público, pues cada vez es más difícil que haya bailes sonideros en las calles. En las calles, ¿no? Y supongo que con la pandemia peor tantito. Por supuesto, porque claro, o sea, hablar de sonidero es hablar de estar
amontonados, de estar sudando, de estar bailando, de estar pues en contacto, ¿no? Que es un poco una necesidad humana, ¿no? O sea, es decir, ese es como uno de los primeros debates con los que yo me encontré con autoridades cuando decían, es que el sonidero no es cultura. No es una identidad cultural. A ver, vamos, ¿qué es el sonidero? El sonidero es principalmente un DJ o una persona que pone música, ¿no?, en una fiesta, ¿no? Y con estas características. Primero, pues en las vecindades, después en las calles, en las avenidas, en canchas deportivas, afuera de iglesias, en mercados, pero con una identidad muy particular que es, primero, tienen una forma de poner y reproducir la música, ¿no? Y esto hay muchas versiones de cómo es que se dio que los sonideros le bajaron la velocidad a muchas canciones de música sudamericana, y entonces hay canciones que conocemos, no las conocemos en su forma original, sino las conocemos lentas, ¿no? Y otra característica de los sonideros es que hablan, van mandando saludos, van presentando las canciones, van hablando sobre las canciones. Y hay gente que igual eso le llama mucho la atención, que no le gusta, y a otros les encanta. O sea, hay gente que por ejemplo, nunca ha ido a un baile sonidero, pero yo conozco, por ejemplo, una persona que vende pollo, otra persona que tiene una tortería, y compran los discos de los bailes, entonces los escuchan, y entonces van escuchando todos los saludos que van mandando, o gente, por ejemplo, que está en los Estados Unidos o en otros lados que les mandan saludos a través de los sonideros, ¿no? Entonces es toda una identidad cultural, o sea, porque... como de Iztapalapa para el primo de... Ajá, del Peñón de los aquí de Peñón de los Santo Baños, Domingo, para mi Coyoacán, primo que está aquí muy cercano, la Candelaria Coyoacán, que también es un lugar muy tradicional, porque es una tradición, ¿no? O sea, el tema del sonidero empieza pues desde la década de los 50, cuando empiezan a haber aparatos reproductores de sonido, y justo está vinculado a la cultura de los salones de baile. O sea, no se podría explicar la cultura musical, la cultura de baile, la cultura de fiesta de la Ciudad de México durante décadas sin los salones de baile, ¿no? O sea, el Salón Los Ángeles, el Salón tal, ¿no? El California Dancing Club, etcétera. El Salón México. Pues, efectivamente, o sea, hay toda una época de nuestro país y sobre todo de nuestra ciudad que está vinculada a la cultura de las orquestas, a la cultura de los salones de baile, y los sonideros pues es esta forma alternativa, ¿no?, de los barrios populares, de salón de baile. Pues cuando no te alcanza a ir a un salón de baile, pues vas al sonidero, ¿no? Porque pues es lo que se hace en tu colonia. Si no tienes para rentar un salón de fiestas o para ir a un salón de baile, pues por eso se inventó el sonidero, como una necesidad, ¿no? Como una necesidad de bailar, de reunirse, de ligar, de sudar. Y por ejemplo, pues esto es tan importante en la cultura de nuestra ciudad y de otras ciudades de nuestro país. Por ejemplo, en el libro de Los Hijos de Sánchez, pues la protagonista, que vive pues ahí en su casa con una vecindad, el papá es muy autoritario, etcétera, es toda una radiografía de un sector de la sociedad de ese momento. Pues su gran aventura es escaparse en la noche para ir al sonidero, que ya se escucha a cuadras de distancia, ¿no? Entonces es como esta cuestión de una válvula de escape, también es una forma de bailar, porque también el sonidero no solo es el dueño del sonido, no solo es el personaje que es propietario de los aparatos de sonido, que tiene su logotipo, que tiene su staff, ¿no?, que tiene su marca, porque al final Sonido La Changa, Sonido Cóndor, Sonido... hay muchos... es muy interesante, porque cuando yo hice este libro Pasos Sonideros me decían, ¿y ahí dice cuántos sonidos hay? ¿Cuántos sonideros hay? Pues no, es muy difícil. En Puebla, en Estados Unidos hay muchísimos, en Monterrey no se diga. Pero el sonidero es una identidad cultural, no solo el que pone música, el que habla, porque también los sonideros impusieron mucho de nuestra cultura musical, mucho de lo que ahora entendemos como cumbia, como salsa, y que nos guste, y cómo es posible que llegaron esos géneros musicales a ser prioritario para la fiesta, ¿no? Es una de las hipótesis, gracias a los sonideros. Ellos viajaban a Sudamérica y traían música para hacer los éxitos, ¿no? Y cómo, claro, porque no tenían las orquestas de los salones de baile, ¿de dónde sacaban? Entonces lo reproducías, claro, ¿no? Entonces, además, pues ellos impusieron gustos, ¿no? Porque como ahora podemos escuchar un disco en internet y comprarlo, de los Corraleros del Majagual, ¿no?, que fue en su momento como muy importante, pero aquí solo se hicieron famosos algunos temas de los Corraleros de Majagual, y pues
pues gracias a los sonideros, entre otras. Pero fundamentalmente esta influencia de los sonideros en la industria musical o en las influencias musicales es vigente todavía. O sea, por ejemplo, hay un cumbiero muy famoso, electrocumbia, que se llama Remix, que está muy de moda ahora, incluso estuvo una temporada publicitaria muy recientemente. Pues él, en gran medida, su hit, pues sí fueron las redes sociales, fue YouTube, etcétera, pero también los sonideros. O sea, él reconoce que los sonideros posicionaron sus canciones, ¿no? Y su nombre. Entonces, pero sonidero no solo es el dueño de los sonidos, sino también los que bailan. O sea, por ejemplo, hay toda una tradición y toda una cultura de clubes de baile, por ejemplo, ¿no? Que por lo regular ensayan cada semana. Yo conozco clubes de baile que ensayan todos los días, ¿no? Y son comunidades muy interesantes y que además le invierten, elaboran sus vestuarios, sus coreografías y lo hacen realmente, pues no tienen ninguna retribución, ¿no? Simplemente porque es tradición, porque es por gusto. Y sonidero también es el que asiste a los bailes, el que es el que admirador, el que es fan, el que le gusta bailar y también el que le gusta solamente ir a ver, ¿no? O sea, hay gente que no baila o que no baila tan padre, pero le gusta ir a este ritual. O sea, ha habido personas que han estudiado incluso el tema de los sonideros y de los bailes sonideros, el baile sonidero, ir a un baile, como una cuestión ritual, ¿no? Del cuerpo, ¿no? De esta cuestión, el cuerpo desatado, el cuerpo, hay todo un ritual, por ejemplo, también que tiene que ver con nuestra herencia afrodescendiente, que es bailar alrededor de un círculo. Entonces el círculo se convierte en este espacio digamos que de un desplante, solo los que bailan súper bien son los que se atreven a pasar al círculo, ¿no? Y pues hay gente que, pues la de las tortillas, la vecina, que de repente pues se encuentra con alguien, un bailador o una bailadora extraordinaria. Y también ha habido gente que se ha dedicado a estudiar lo sonidero y estas esferas, estos espacios temporales, también, por ejemplo, a mí me tocó, yo crecí en un mercado público, del mercado de la Bola, aquí en la colonia Jusco, y había un chico gay, abiertamente gay en los 80, lo cual era muy mal visto, ¿no? Y era muy violentado, muy discriminado, ¿no? Por ser gay todos los días, ¿no? Trabajaba en los jugos y licuados, pero el día del aniversario del mercado, en la fiesta del mercado, que iba el sonidero, no podía haber fiesta sin sonidero, ¿no? Pues era todos los machines, todos los homófobos, todos los carniceros, el taquero, todos querían bailar con él, porque era el que mejor bailaba, y bailar con una persona así, pues es como wow, es todo un logro, ¿no? Entonces, el sonidero es toda esta cultura, industria cultural también, porque genera recursos, genera ingreso, trabajo, pero también representa históricamente, a pesar de que hablamos de que la changa se ha presentado en festivales internacionales, se ha presentado en el Vive Latino, se ha presentado en Estados Unidos. Por ejemplo, los sonideros poblanos son una potencia, por ejemplo, en cuestión musical, pero es interesante porque a pesar de este reconocimiento como tradición, como identidad, pues siguen siendo satanizados y ahora más no se les permite realizar su trabajo. Vamos a irnos a un corte y vamos a volver con esto que dices, que es bastante, digamos, perturbador. ¿Sí? Okay. Nos damos un corte y volvemos con Jesús Cruz Villegas a seguir hablando de los sonideros y vamos a ver si nos da tiempo de hablar un poco de el guapango. Volvemos. Estamos de nuevo hablando de uno de nuestros temas favoritos, música y fiesta y baile y barrios y ciudad y conmoción y todo lo que entraña, digamos, pues salirnos del tiempo del trabajo, del tiempo de todos los días, ¿no? Y entrar en este espacio temporal, ¿no? Que hacen, digamos, los anfitriones de diferentes espacios y en este caso los sonideros, ¿no? Es como todo un espacio. Nos estabas contando que había muchos ritos sonideros. Está tanto el sonidero, que es el que tiene la música, pero también tiene la luz, ¿no? Sí, hay todo esto, hay sonideros que tienen todo un desplante tecnológico de torres de sonido, torres de luz, etcétera, y hay unos muy humildes
humildes, ¿no? Que son los cabineros, por ejemplo, se les dice también muy despectivamente que no tienen equipo, sino que llegan y se avientan como un palomazo. O sea, hay otro que tiene un equipo de luz, de audio, y el que no tiene todo este equipo, no tiene el ingreso, no tiene la capacidad, pero sabe mucho o le gusta, pues llega y presenta sus canciones, pone música, pero no es dueño de todo un equipo de audio, ¿no? O sea, hay también toda una... Y es bien interesante porque justo lo que decía, o sea, hay el sonidero que solo toca una vez al año, ¿no? Por ejemplo, y es sonidero, ¿no? Y hay sonideros, pues que tienen trailers de equipo, ¿no? Que poseen ya una empresa, ¿no? Y creo que... perdón, Yael. Sí. Creo que pues desafortunadamente, a pesar de la importancia que tienen culturalmente en los barrios, porque además hay también una relación muy interesante de esta identidad sonidera con el territorio. O sea, siempre un sonidero está ligado a la colonia de donde proviene, ¿no? O sea, justo el sonido Pancho de Tepito, sonido 64 de Tacuba, sonido Ramírez de la Candelaria Coyoacán, y así, ¿no? Y realmente tienen una importancia. O sea, yo recuerdo hace unos años hicimos un homenaje a un sonidero que ya estaba muy enfermo de avanzada, tenía una enfermedad ya muy avanzada, el sonido El Gato de la Huichapan, que está por ahí por el Torito, ahí todavía es Miguel Hidalgo ahí, es un barrio ahí pues muy, muy famoso, o la Huichapan, y pues El Gato, digamos que no fue famoso, no grabó discos, no ganó un Tequendama de Oro, no reconocen su logotipo como otros, pero la gente lloraba en el homenaje que hicimos, lloraba y le decía, gracias Sonido Gato, porque yo aprendí a bailar en las tardeadas que realizabas, yo conocí a mi esposa, la verdad es que era como una eminencia, como una figura en la colonia Huichapa, ¿no? Y por ejemplo también el sonido Ramírez aquí en la Candelaria Coyoacán, igual, es decir, la gente, cuando hicimos un video hace unos años, también la gente así como una serie de admiradores, y eran de la colonia, ¿no? Hay incluso dinastías, ¿no? También, por supuesto, de hecho hay unos son la dinastía Perea, que son del Peñón de los Baños. Sí, hay varios que sí son familiares y que fueron como sacando sus sonidos. Y la historia de los sonideros es vasta, es bien interesante, ¿no? Pero creo que a mí lo que más me llamó la atención y sobre todo lo que más me interesó para hacer el libro Pasos Sonideros fue hablar de la problemática, ¿no? Es decir, reconocer desde los derechos culturales, ¿no? Que en ese momento, en el 2016 que se hizo el libro y se publicó en 2017, todavía no se publicaba la ley de derechos culturales, por ejemplo, de la Ciudad de México, que tiene un nombre larguísimo, pero bueno, dejémoslo en ley de derechos culturales, ni la ley de cultura y derechos culturales a nivel federal, que reconoce esta cuestión de estas identidades y ejercer estas identidades como un derecho, ¿no? Y entonces a mí lo que me preocupaba mucho es decir, cómo la autoridad, sobre todo más a nivel local, a nivel delegacional o municipal, las alcaldías ahora, muchas veces no permiten que se desarrollen los bailes sonideros, y sobre todo porque son mayoritariamente en el espacio público, en las calles, y sí cierran las calles y sí ponen el sonido a un muy alto volumen, ¿no? Pero por lo regular se ha asociado, y la autoridad lo que argumenta es que son espacios violentos, que son espacios donde hay venta y consumo de drogas, que es problemático y conflictivo, pero sobre todo que tiene que ver también con una estigmatización y poner etiquetas, ¿no? Siempre a las identidades de los sectores más desprotegidos, o más vulnerables. Eso y el hecho que la fiesta siempre al soltar, digamos, al permitir la libertad de la gente, al quitar tantas reglas a las que estamos sometidos, así es. También siempre representa un peligro, ¿no? Alguien que está divirtiendo siempre es un peligro para una autoridad. Por supuesto, y ahora por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ahora toda esta etiqueta también y satanización al reggaetón, por ejemplo, ¿no? O a los reggaetoneros, o a estos bailes, y siempre ha habido como un chivo expiatorio de todo esto. O sea, siempre en nuestra América Latina, la cumbia también en su momento, ahora ha tenido también sus digamos, destellos con el mainstream, ¿no? Siempre hay como el pop y la
la cumbia, Los Ángeles Azules ahora también con muchas figuras hacen como colaboraciones, pero la cumbia también durante mucho tiempo, y en Perú también, y en Argentina, no se diga con la cumbia villera, pues es esta etiqueta y criminalizadora de estos sectores, ¿no? Porque entonces señalarlo, pues entonces esta cuestión de, por ejemplo, el reggaetón, pues es otra vez regresar a esto que viene, por ejemplo, desde la época colonial, o sea, el chuchumbé, que es un baile, que es un género, pues estaba prohibido bailarlo. ¿Y por qué? Porque decían en esos documentos que era primero para la gente desarrapada, que era para la gente vulgar, y dos, porque con los movimientos del chuchumbé se despertaban las bajas pasiones, el pecado, ¿no? Y entonces pues incluso, por ejemplo, cuando al cura Hidalgo lo enjuiciaron, una también de los cargos que le pusieron es que en sus fiestas se bailaba y se tocaba el chuchumbe, ¿no? Entonces es interesante porque creo que muchos teóricos y muchos filósofos y personas de todas disciplinas se han planteado esta pregunta de qué hacemos con esta cuestión de la necropolítica, ¿no? ¿Qué hacemos con esta cuestión de que vivimos con miedo, estar encerrados, que ya no podemos como salir, ¿no? Las mujeres no pueden regresar seguras a sus casas, que las niñas y los niños no puedan gozar del espacio público, que la gente no pueda bailar y gozar en el espacio público. Esta cuestión de que estemos encerrados viendo series, de que estemos con videojuegos, que estemos con miedo, que estemos inseguros y desconfiando de los demás, que no nos acostumbremos a estar juntos. Siempre toda manifestación que no sea tolerada por el Estado es considerada como peligrosa, ¿no? Y entonces muchos de estas personas que comento han dicho que es la fiesta, que es el baile, que es el goce, la respuesta a la necropolítica, la respuesta a la violencia, la respuesta al miedo, la respuesta a muchas cosas. Una forma de resistencia y una forma de... También me imagino que tiene que ver con reocupar el espacio público y tejer relaciones interpersonales entre la gente que lo habita, que son estas fiestas de barrio también, ¿no? Y súmale también pues esta cuestión que han habido mucho debate y también que es una cuestión de salud pública, el tema del COVID, ¿no? De la COVID y cómo pues depende para qué y cómo se dan estas restricciones, ¿no? Claro. Obviamente no quisiera entrar en este debate, pero pues yo recuerdo en lo más álgido de las restricciones del COVID, pues yo me llegué a subir en el metro Pantitlán, así parecía como el tren, ya sabes, ¿no? O sea, repleto de gente así, yo estaba así con los dos, una persona en cada cachete así, entonces decía, pues restricciones de escuela, restricciones del que ponte el cubrebocas, el cloro, todo esto de los colores del semáforo, etcétera, pero el metro siguió siempre siendo un caos, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo se da esta restricción? Sí, claro, es muchísimo más fácil restringir la fiesta y restringir ciertas cosas, cosas, pero no a la gente que vaya a trabajar, ¿no? Por supuesto. Pero tú al principio decías el baile, ¿no? Y esto de gozar, el esparcimiento, digamos, es una necesidad. Dijiste la palabra necesidad. Esto lo convierte entonces en un derecho, porque tú lo abordas desde el derecho. Decías, son derechos culturales, derechos de identidad, pero también es una necesidad, o sea, es un derecho a divertirse. ¿Existe eso? Por supuesto, claro. O sea, tiene que ver con el tema de los derechos culturales, claro, lo plantea. Yo les recomiendo a todas las personas que nos ven, que nos hacen este honor de poder vernos y escucharnos, que conozcan la ley de derechos culturales de la ciudad, que creo que falta mucho por hacer, obviamente, en tema de derechos laborales, en tema de defensa del patrimonio, porque cada vez, o sea, no nos sirve de mucho que hayan este reconocimiento a nivel de derechos, si hay recortes presupuestales siempre en materia cultural, siempre el sector cultural es el que más se le hacen recortes y rebajas, y al cambio al tema militar o al tema de seguridad pública siempre se le asignan más recursos, pero aún así creo que es importante que la ciudadanía conozca que este es un tema de derechos, no solamente de que si nos dan chance o no, de que si lo reconocen o no, hay que ejercerlos, y creo que es importante que conozcan la ley de derechos culturales, porque ahí viene de toda una tradición de la UNESCO, de décadas, de toda una tradición de antropólogos, por supuesto, de sociólogos, de gente dedicada a estos temas, que se le llamó la Declaración de Friburgo, donde ahí se plantea de manera más, digamos, completa el tema de qué es cultura desde los derechos humanos y qué son los derechos culturales. Y entre este debate era la cuestión
de por fin dejar esta cuestión de la alta cultura y la cultura popular, sino de que solamente el tema cultural son las bellas artes. De acuerdo, pero ¿no? Volviendo a la fiesta, por supuesto, o sea, el hecho porque tiene hace que parte ver, de porque los derechos culturales y la cultura tiene que ver con la experiencia humana, ¿no? O sea, es decir, el pensamiento, el patrimonio intangible, el patrimonio tangible, no es la mirada del mundo, la ciencia, la literatura, la tradición, las creencias, ¿no? Y la experiencia humana. Y si la fiesta sin fiesta no podríamos vivir, no podríamos, o sea, realmente además creo que forja identidades, ¿no? Como tú dices, identidades de barrio, ¿no? Se usa en periodos muy particulares, ¿no? Se usa tanto para ritos de paso, o sea, el sonidero, por ejemplo, estamos hablando de sonidero, para regresar, se usa para ritos de paso tanto personales como fiestas de 15 años, como aniversarios familiares. Incluso hasta para funerales, ¿eh? También ha habido gente que dice, yo cuando me muera quiero que venga, que contraigan a tal sonido y no lloren y que se la pasen chido. Pero es como para fiestas también muchísimo más generales, tanto patrias como religiosas. Y por ejemplo, algo que es muy tradicional, que tiene más de 50 años, que es por ejemplo el aniversario del mercado de la Merced, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando tú le dices a los del mercado, saben que si ya no no hay va a haber muertos sonido. Es que no estuvo bueno. Claro, además dices, híjole, ¿qué crees que ahora ya no se va a hacer el baile? Pues ¿cómo crees, no? Entonces la gente realmente de manera incluso hasta a escondidas hicieron como algunos destellos de baile sonidero, porque es una tradición, ¿no? Y por otro lado, pues también es una mirada de escuchar la música, ¿no? Porque no es lo mismo una canción ecuatoriana original que cuando ya pasó por las manos de los sonideros, es diferente, entonces escuchas la música de otra manera, bailas de otra manera, porque realmente el baile sonidero y la gente como baila es bien diferente, las coreografías y las formas está mucho más elaborado y realmente pues es estéticamente muy bonito, pero son tradiciones, hay gente que de veras, y experiencia humana. Hay gente que trabaja toda la semana, yo realicé algunas entrevistas no solo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, Ecatepec, Tlalnepantla, sino también, por ejemplo, aquí en Álvaro Obregón, en El Queso, rumbo a Santa Fe, que trabaja toda la semana para poder ir un fin de semana a un baile sonidero, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión de experiencia humana, ¿no? Qué bien, sí. Oye, Chucho, pues yo creo que vamos a tener que hablar de Huapango en otra ocasión. Más bien que sigan tus redes sociales. Sí, Jesús Cruz Villegas, ¿no? Ahí estamos. Ahí vas poniendo donde hay toquines, ¿no? En la cantera. En la cantera Huasteca, que creo que cumple 50 años y es un lugar de mucha tradición de baile. Estás metido también en reggaetón, en náhuatl, etcétera. En fin, hay muchísimas expresiones culturales que se dan aquí en esta ciudad, muchísimas mezclas, muchísimas cosas que están sucediendo. Vamos a seguirte. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, pues si no hay un baile sonidero, creo que es hora de que se apunten a uno de urgencia, sobre todo si viven en la Ciudad de México. Sí, de hecho está bien padre porque hay un lugar que se llama La Pista El Domo, que es uno de los pocos lugares que sí se está haciendo en espacio público, es en la Gustavo A. Madero. Sale, pues ya están para su diciembre, para terminar el año. Pues muchísimas gracias Chucho, muchísimas gracias a todos ustedes y vámonos de fiesta este fin de semana.